Vamos a dar continuidad a las pláticas sobre seguridad informática que se han venido dando a lo largo de estos meses. Y el día de hoy vamos a dar la plática sobre ingeniería social. Este tema es un tema muy interesante porque tiene que haber otros aspectos que no necesariamente son aspectos técnicos relacionados con la programación, relacionados con conocimientos sobre el uso de los equipos, sobre el uso de los sistemas operativos, programas, etcétera, ¿no? Sino tiene que ver más bien con el aspecto, con el análisis del comportamiento y las respuestas que tienen las personas ante ciertas situaciones, que el mismo ingeniero social o el mismo hacker que aplica la ingeniería social utiliza. Antes de iniciar, sí quisiera, pues es una especie de nota aclaratoria. El uso que se le dé a la información aquí mostrada es responsabilidad exclusiva de la audiencia, deslindando de cualquier mal uso al expositor, al Instituto de Ingeniería de la UNAM y a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué esta aclaración? Porque vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con fraudes, algunas técnicas que utilizan la gente que se dedica a hacer timos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este conocimiento que vamos nosotros a dar a conocer es justamente para que ustedes lo sepan cuáles son las técnicas que utilizan los hackers para que las apliquen, justamente, ¿no? Estamos haciendo como una especie de ingeniería inversa, identificar aquellos elementos para justamente evitar caer en algún tipo de fraude o de timo, de robo de información. Quiero iniciar con una frase de Frank Abagnale, que es el director de Abagnale & Associates, que es una compañía financiera de consultas de fraudes. Este señor Abagnale, de hecho, hizo una película de parte de su vida. La película se llama Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio, y este señor fue un gran timador. De hecho, parte de la personalidad, adquirió varias personalidades, entre ellas pues fue piloto de Pan American Airlines, fue médico, se hizo pasar por médico, se hizo pasar por abogado, y de hecho en cada uno de sus impersonation, que le llaman, pues logró mucho éxito, ¿sí? A tal grado que fueron varios años los que tardó el FBI para poder atraparlo, y finalmente, pues sí, cayó la desgracia para él de ser atrapado por el FBI, pero se dieron cuenta de que era tan hábil que después de unos años de haber estado condenado, lo capta el FBI y se pasa al lado bueno, ¿no? Se pasa al lado bueno y fundó justamente esta empresa. Ese señor tiene un gran conocimiento sobre la ingeniería social. Y dice, hoy en día no hay tecnología que no pueda ser derrotada por la ingeniería social. Y esto viene a colación justamente con la siguiente diapositiva. En la cadena de seguridad, hablamos aquí de seguridad informática, pues la mayoría de las personas, bien o mal, saben que existen una serie de elementos de protección que me permiten pues evitar que caigan virus informáticos, que caiga malware en mi computadora, que pues estén espiando mis equipos, etcétera. Tenemos firewalls, tenemos software de seguridad, tenemos contraseñas, tenemos controles de acceso, biométricos, lectura de mano, lectura de huella digital, de retina, lectura de retina, los escáneres de retina, etcétera, ¿no? Sin embargo, el eslabón más digamos, delgado de la cadena de la seguridad informática es el usuario. Y eso no lo digo yo, esto lo dice justamente Kevin Mitnick, que es pues prácticamente uno de los iniciadores de la ingeniería social en el área de la informática, ¿sí? Yo lo pongo con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nosotros en nuestra casa tenemos pues una alarma, un detector de movimiento, tenemos concertina, ¿sí? Estos círculos que tienen púas, alambres de púas, tenemos tal vez llaves o cerrojos tipo Tober, que son muy gruesos, en fin. Pero resulta que cada vez que alguien toca la puerta, yo abro, sin importar quién sea, sin fijarme cuál pueda ser la posible intención de la persona. Entonces, todos los sistemas que yo establezca en mi casa, pues van a ser totalmente inútiles si yo cada vez que abra no tengo la precaución siquiera de preguntar quién es, sino que automáticamente le esté abriendo la puerta a la persona.
¿De acuerdo? Entonces, más o menos así es como trabajan los ingenieros sociales, porque saben que las personas tarde o temprano van a caer en el engaño y tarde o temprano van a dar la información, sin importar en ocasiones que estemos rodeados pues de firewalls, estemos rodeados de sistemas operativos actualizados, sin importar que estemos rodeados de software de protección de información. ¿Ok? Entonces, de ahí se basan justamente los ingenieros sociales para poder cometer sus fraudes o sus tropelías. Vamos a revisar rápidamente qué es la ingeniería social para que partiendo de ahí pues ya podamos dar continuidad a lo demás. La ingeniería social es la aplicación de una serie de técnicas de persuasión con el fin de obtener información utilizada para alcanzar un objetivo específico, generalmente de índole ilegal. Pongo generalmente de índole ilegal porque no necesariamente la ingeniería social se utiliza para cometer fraudes. De hecho, las personas como vendedores, los mismos empleados, incluso los niños pueden utilizar algunas técnicas sin saberlo, algunas técnicas de convencimiento para obtener, pues, alcanzar sus objetivos, para obtener la información que ellos necesitan. En el ámbito de la informática, la ingeniería social normalmente sí se aplica directamente sobre aquellas personas que buscan obtener un beneficio, que es obtener información de alguien para utilizarla darle un sentido o una modalidad de tipo ilegal. Kevin Mitnick, como lo comentábamos, que ya es viejo conocido en estas pláticas, asegura en su libro El arte del engaño que hay 3 elementos fundamentales en los que se basa el ingeniero social para poder obtener información o para poder obtener todo aquello que él necesita. El primero es la confianza hacia el otro. Y normalmente y todo esto tiene un sustento teórico, hay varios estudios relacionados con ello. La confianza hacia el otro, confiamos por situaciones de tipo cultural, porque así nos han enseñado que debemos confiar en la gente, por situaciones personales. Por ejemplo, si yo estoy en la cola del supermercado y le pido a una persona que por favor me aparte mi lugar, sin conocerla, seguramente me va a apartar. Yo tengo la confianza de que la persona me va a apartar el lugar y que esa persona ya se siente con el compromiso de apartarme el lugar. ¿Por qué? Porque tal vez tengo que ir a conseguir algo que olvidé, lo traigo, y aunque haya varias personas después de la persona que le pedí, seguramente me va a decir, sí, esa persona tenía apartado su lugar, ¿sí? Estamos confiando, o sea, es una situación personal, una situación cultural, en la misma organización en la que estamos, pues estamos confiando en lo que nos están pidiendo, ya sea nuestros compañeros, ya sea nuestros jefes, ya sea nuestros subordinados, ¿sí? Entonces la confianza permea prácticamente en todo, y además por conveniencia propia, pues nosotros tendemos claramente a confiar. También ese es un gran problema, el no saber decir que no. La mayoría de las personas, y más aquí en México, tenemos ese gran problema de no saber decir que no. Siempre decimos que sí a las cosas. No nos ponemos a analizar, no nos ponemos a pensar, no esperamos ese momento, ese gap que me permite por lo menos discernir si lo que estoy haciendo es correcto, si la decisión que estoy tomando es la correcta. Y decimos sí a todo. Y de ahí se toman los ingenieros sociales, de ahí se basan para empezar a obtener lo que necesitan. Y otra más es que todos tenemos una clara tendencia a ayudar. ¿Por qué? Porque con esto nosotros evitamos un sentimiento de culpa. Si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, normalmente ayudamos. Si tenemos máxime, si nosotros tenemos afinidad con la otra persona, si existe una vinculación, ya sea de tipo personal, ya sea de algún interés mutuo que tenga con la otra persona, seguramente pues voy a querer ayudarle, aunque no la conozca, ¿sí? Queremos ser útiles, nosotros también tendemos a ser serviciales, y así nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron en la casa. Pues seguramente si alguien nos pide algo, pues y cabe dentro de nuestras posibilidades, muy probablemente vamos a ayudar, ¿ok? Esto no significa que no lo hagamos. Esto significa que los ingenieros sociales parten de estas premisas para poder alcanzar sus objetivos, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son los factores que favorecen la ingeniería social?
Pues básicamente es la falta de conocimiento. Muchas personas no saben que existen individuos que pueden utilizar las técnicas que vamos a ver más adelante para poder cometer algún fraude, por ejemplo. Anteriormente la ingeniería social se utilizaba básicamente por el puro gusto, los hackers nada más aplicaban la ingeniería social por el puro gusto de obtener algo. ¿Qué era ese algo? Pues acceder a un sistema, poder utilizar una línea telefónica o bien poder identificar o sacar las bases de datos de un sistema y decir, yo fui el primero que pude obtener una base de datos. Y ya, simplemente lo desechaban, así de sencillo, ¿no? Y era simplemente por el orgullo de decir, yo fui el primero en obtener esta información, o fue el primero que pude hacer, que pude llegar a este límite. Actualmente, desafortunadamente, no es así. En la actualidad, los ingenieros sociales utilizan todo esto para aplicar ataques, para obtener información con fines fraudulentos, para poder robar datos financieros, y esos datos financieros utilizarlos para robar cuentas bancarias, por ejemplo, hacer transferencias, en fin. Entonces, el que la persona no conozca que existen estas técnicas que vamos a mencionar, pues es un elemento favorecedor para los ingenieros sociales. Desafortunadamente, hay poco interés no solamente en el tema de la ingeniería social, sino hay muy poco interés en general sobre la seguridad informática. A la gente no le interesa mucho. Simplemente dice, bueno, yo instalo mi antivirus y simplemente espero a que los demás resuelvan mi problema. Cuando la realidad es que sí tenemos que ser copartícipes y además una participación mucho más activa sobre todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad. Por conveniencia propia, ya no digamos porque quiera proteger la computadora de la organización, sino porque quiera proteger mis datos personales. También porque justamente esos elementos que comentábamos, que mencionaba Kevin Mitnick, por la confianza y deseo de ayudar, porque tenemos esa clara tendencia a confiar en los demás y a querer ayudar a los demás. Y también porque la organización tal vez no establece las políticas adecuadas en las cuales se le indica a la gente qué es lo que sí debe hacer y qué es lo que no debe hacer, qué información debe proporcionar y qué información no debe proporcionar. Entonces, si alguien me habla por teléfono pidiéndome información, diciendo de que es amigo del director general, sin tener ninguna otra referencia, y yo le doy esa información, pues estoy incurriendo en un error. Pero tal vez me dicen, es que no hay una política que me indica qué sí debo proporcionar y qué no debo proporcionar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ya se cierra el círculo entre los usuarios, entre los directivos y entre la organización. Como lo comentábamos, ¿quiénes podrían ser los ingenieros sociales? Bueno, pues cualquier persona prácticamente puede aplicar estas técnicas. Si nosotros nos centramos en particular en los hackers, pues los hackers son los que lo utilizan, pero también los hackers de sombrero blanco. ¿Quiénes son los hackers de sombrero blanco? Aquellos que empiezan a identificar las vulnerabilidades en un sistema, en una organización, ¿sí? Y ellos mismos son los que pueden hacerse pasar por hackers de sombrero negro para identificar cuáles son esas vulnerabilidades. ¿Quiénes son las personas que están recibiendo información? Por ejemplo, se hizo un estudio sobre un CEO, un director general de una empresa, que decía, yo nunca voy a caer en estas trampas que se están manejando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nunca voy a proporcionar mi correo electrónico y nunca voy a aceptar y brindar la información. Como si él pensara que alguien le va a hablar por teléfono y le dijera, necesito la información confidencial de su empresa. Por supuesto que un director o cualquiera de nosotros ya pues, no te lo va a proporcionar, porque además ni siquiera sé quién eres. Resulta que esta persona que empezó a hacer la investigación, empieza a buscar primero en internet, en la página web de la organización, identifica quién es el nombre del director, que en toda página web prácticamente existe. Al tener el nombre del director, empieza a buscar en redes sociales y detecta que en Facebook esta persona, este director, tiene una cuenta. Y además sabe que en esa cuenta sabe su afición sobre los timbres postales. Ya tengo información, timbres postales. Entonces, ¿cómo voy a poder llegar al director y que me proporcione su correo electrónico? Pues voy a hacerme pasar por alguien que tiene como herencia timbres postales
y simplemente le envió esa información. Y le manda justamente el mensaje: estimado señor, he visto que le interesan los sellos de los años 50, mi abuelo falleció recientemente y me dejó una colección de sellos que me gustaría vender. He creado un sitio para tal efecto y de hecho anteriormente ya había creado un pequeño sitio web, ¿sí?, que es muy fácil crearlo. Copió las imágenes de estampillas raras que le interesaban a este director, porque ya lo había visto en Facebook, y además había detectado que en los foros, hay foros especializados sobre ello, él también estaba participando, ¿no? Y entonces dice: si quisiera ver la colección, visite por favor, y le pone la página web que esa persona creó. Cae el anzuelo porque entra justamente el director a la página web, ve que hay sellos interesantes que le llaman la atención, y paralelamente el atacante le manda, porque había detectado ya cuál era su correo electrónico, había detectado cuál era el número telefónico, le deja un buzón telefónico diciéndole que estaba interesado en vender esos timbres, porque él sabía de que el director estaba interesado, ¿no? Pues resulta que el director cae y le dice: sí, mándame la información, y le manda el correo electrónico corporativo. Y ya con eso, esta persona le manda un correo electrónico con un archivo adjunto PDF, pero además tenía embebido un código maligno. El director abre el correo electrónico, ejecuta el PDF o presiona un clic en el PDF y se ejecuta el código maligno, ¿no? Entonces ya con eso logró crear un backdoor para que pudiese acceder a la información del director. Y entonces, en ese momento, suenan las alarmitas y esta persona que finalmente estaba detectando la vulnerabilidad le dice al director: mira, aquí tengo toda la información corporativa que tú pensabas que jamás ibas a poder, ibas a proporcionar, ¿no? Entonces, pensemos que la ingeniería social no es hablar por teléfono, no es mandar un correo electrónico y decir, dale clic. Sí se puede hacer, aquí en México lo hacen. El gran problema que sucede es que hay una profunda ignorancia al respecto, ¿sí? Para eso son las pláticas, para que la gente sepa cuáles son las técnicas que estas personas utilizan para evitar incurrir en este tipo de prácticas. ¿Qué tipo de información es la que buscan los ingenieros sociales? Bueno, pues cualquier información que resulte de utilidad para alcanzar su objetivo. ¿Cuál puede ser su objetivo? Bueno, puede ser lanzar ataques, ¿sí?, de DDoS o malware. ¿Qué es un ataque de DDoS? Es un ataque de negación de servicio distribuido. Por ejemplo, vamos a pensar en el spam. Hay personas que le llaman spammers y que lo que hacen es lanzar una gran cantidad de correos basura a diferentes correos o direcciones de correo electrónico, ¿no? Entonces, esas direcciones, lo que está haciendo el spam es finalmente saturar al servidor de correo, y lo que hace es que el servidor llega el momento en que no puede atender tantas peticiones de correo electrónico. Por lo tanto, el servidor es cuando llaman que se bloquea o se cae, ¿no? Eso es un objetivo. ¿Qué es lo que alcanzan los spammers o cuál es el beneficio que reciben los spammers? Bueno, en el mercado negro hay una venta de spam, ¿sí? ¿Y para qué lo hacen? Bueno, puede ser para que los correos electrónicos de la competencia, si yo soy una empresa que se dedica a vender un producto o un servicio y quiero que el otro se vea afectado, pues es una competencia desleal, obviamente, pues entonces lanzo un ataque de spam, ¿sí?, de denegación de servicio. ¿De acuerdo? Y es pagado. Todo esto es pagado. Los spammers reciben dinero por el número de correos que se lancen, ¿no? De 10,000, 20,000, 50,000, 2 millones de correos electrónicos. Todo eso tiene un precio en el mercado negro. Puede ser para lograr un robo de identidad. ¿Para qué se utiliza o por qué se lleva a cabo un robo de identidad? Pues para poder cometer fraudes generalmente de índole financiera, ¿sí? Yo me hago pasar por alguien y empiezo por ejemplo, en una tarjeta de crédito, me hago pasar por el propietario de esa tarjeta de crédito y empiezo a hacer compras en línea. Extraer información financiera,
esto lo vimos también la vez anterior cuando hablamos sobre los hackers, que los hackers lo que hacen justamente es lanzar malware, y ese malware obtiene la información financiera para que yo pueda hacerme pasar también por una entidad o por una persona y poder realizar transacciones o robos de cuentas bancarias. Robar bases de datos para posteriormente venderlas también, eso es muy común, o bien, y eso compete mucho aquí al instituto, robo de proyectos o espionaje. ¿Sí? Muchas veces sucede que un investigador puede estar mandando información por correo electrónico o pueda subir información sensible de un proyecto que esté desarrollando en la nube, y resulta que cae en manos de un hacker, y ese hacker puede vender esa información a alguna otra entidad, ya sea una empresa, ya sea alguna otra entidad educativa. ¿Cuál es el proceso que lleva a cabo la ingeniería social o el ingeniero social? Primero es identificar al objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sea una persona, ya sea una organización o ya sea una institución educativa. Pues primero quiero saber qué es lo que voy a hacer con él, ¿no? Reunir la mayor información posible. Esto es muy fácil, créanme que es exageradamente simple. Ustedes mismos lo pueden poner en práctica, digo, nada más por pura curiosidad, no porque vayan a utilizar indebidamente la información, pero si ustedes dicen, a ver, me interesa, por ejemplo, una empresa, 3M, VAS, etcétera, la que sea, y me voy a meter a la página web, y hay una opción en las páginas web que dice nosotros, ¿no? O la empresa. Yo me meto ahí y hay páginas web que incluso les muestran la estructura organizacional de la empresa. ¿Quién es el director general? Las áreas, con los nombres además. Y además, si yo le doy un clic, aparece el nombre de la persona con su teléfono y su correo electrónico. O sea, más fácil el trabajo no me lo pueden hacer, ¿sí? Y aún así, aunque no fuera de esa manera, yo puedo obtener el nombre de ciertos elementos clave y meterme a Google y googlearlo. Y seguramente va a aparecer el nombre. O meterme a Facebook y también buscar el nombre de esa persona. Y de ahí empiezo a extraer información. Y es muy fácil en las redes sociales, porque en las redes sociales, ¿qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar seguramente, si es un Facebook de tipo personal, pues voy a encontrar el nombre completo de la persona, que no nada más a qué se dedica o el puesto que tiene, sino cuáles son sus preferencias personales, el nombre de los familiares, pues incluso la capacidad económica, porque no es lo mismo que diga, me voy a ir a Chapultepec de vacaciones, me voy a ir a, no sé, a Europa o a Asia. Entonces yo puedo identificar los elementos económicos y digo, no, pues esta persona es perfectamente hackeable y le puedo robar información financiera y le puedo extraer lo que yo quiera, ¿no? Y más cuando me acepta como amigo, siendo yo desconocido, que muchas veces sucede. Hay personas que con tal de tener muchos seguidores, presionan, aceptan a cualquier desconocido como amigo, ¿sí? Y ese es el problema de crear conciencia. Es que, ¿qué quieres? Tener amigos entre comillas, o amigas que no lo son realmente, ¿no? Y es simplemente para que en una estadística aparezcas como que tienes 5, 10, 20 mil amigos, ¿y eso qué? No te sirve de nada. Al contrario, estás poniendo en riesgo tu información personal y estás poniendo en riesgo a tu familia. Entonces, no nada más es en páginas web, en redes sociales, puede ser a través de llamadas telefónicas también. Yo puedo llamar por teléfono y puedo solicitar información y la gente cae. Ustedes lo han visto también, hace algunos años sucedió. Decían, felicidades señor fulano de tal, porque ya identificaron, ya hacen un trabajo previo, saben de que ese número telefónico pertenece a una determinada persona, un nombre de persona, acaba de ser merecedor de un premio. Necesito que me conteste esas preguntas, hay algo para un difusor, ¿no? Y nada más que para reclamar su premio necesito que tenga una identificación y su número de tarjeta de crédito. Y la gente cae, es tremendamente simple cómo la gente cae, ¿sí? Lo mismo sucede con los secuestros, ¿no? Que uno le hablan por teléfono y uno cuando le dicen, tienes secuestrado tengo secuestrado a tu mamá, a tu familia, pues acaba de morir, pero aún así me doy cuenta de que estoy cayendo en la trampa de esas personas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar realmente
lo que nos están diciendo, porque parte de la técnica que utilizan los ingenieros sociales es el impacto, ¿no? Y ese impacto es lo que nos hace a nosotros reaccionar de la forma y como quiere el ingeniero social que reaccionemos. ¿Okay? Bien, después de reunir toda la información, bueno, ahorita vamos a hablar sobre el dumpster diving o trashing, que es una técnica que, aunque no lo crean, es buscar en la basura. Los ingenieros sociales, parte de su trabajo es meterse a los botes de basura y empezar a extraer información. De hecho, hubo un programa en Inglaterra que hablaban sobre timadores y un capítulo en particular hablaba sobre el trashing. Y es justamente que en la basura empezaron a sacar las bolsas de basura y encontraron estados de cuenta bancarios completitos, o sea, ni siquiera lo rompieron a la mitad, ni siquiera eso, sino completos, sacaban el sobre y el sobre lo echaban directamente al cesto de basura. O bien, formas de registro de tarjetas de crédito o invitaciones para obtener una tarjeta empresarial. Y esa información es oro molido para los hackers. ¿Qué es lo que hizo esta persona con esta información? Se hizo pasar por aquella persona que había solicitado o que había rechazado la tarjeta de crédito o que era propietaria de la cuenta bancaria y solicitaron en otro banco una tarjeta de crédito. Les llega la tarjeta de crédito, empiezan a hacer uso de esa tarjeta de crédito, la saturan y luego llegan con el estado de cuenta y dicen, usted tiene que pagar esto porque se saturó su tarjeta de crédito cuando la persona ni siquiera la había solicitado. ¿Sí? Ese trashing es muy peligroso y nosotros a veces no tenemos esa conciencia de romper en pedacitos. Deberíamos de triturar esa información porque es información verdaderamente delicada, es información muy sensible. Después, ¿qué sucede? Contactar con el personal de la empresa. Que puede ser vía telefónica, relaciones interpersonales. Hay una técnica, es extraordinaria, ahorita la vamos a platicar, que se llama elicitation o elicitación, que es el cuate que de plano, el que es muy bueno con las relaciones interpersonales, porque un ingeniero social debe tener esa cualidad también, de saberse relacionar muy bien con los demás, es simplemente... Si yo empiezo a observar, porque una característica esencial es que sean observadores. Si yo empiezo a observar en una empresa, cualquiera que ésta sea, la hora de entrada, la hora de salida, la hora en que comen y en dónde comen. Puede ser que salgan a comer. Yo trabajé en una empresa donde teníamos nuestro comedor, pero pues nos hartaba y dos veces a la semana salíamos a comer a otro lugar. Eso lo pueden observar alguien que está fuera de la empresa, puede estarlos observando. Y normalmente las gentes que están en las empresas, comen a los alrededores porque no le dedican mucho tiempo en desplazarse. Entonces yo puedo pasar al restaurante y hacerme el encontradizo, ¿no?, con alguna persona y empezar a establecer algún vínculo, algún tipo de relación, y esa relación que empieza a crecer, y de ahí yo puedo empezar a extraer información, ¿sí?, a través de una plática informal. Esa técnica se conoce como elicitación. ¿Okay? En los mejores lugares donde se puede obtener información son los bares. ¿Por qué? Porque no nada más interviene pues, el ambiente, sino interviene el alcohol. Y cuando las personas empiezan a consumir alcohol, pues es más fácil que se les afloje la lengua, ¿no? Es más fácil que empiecen a hablar de más. Y además, los ingenieros sociales saben perfectamente que cuando yo hablo con una persona, me intereso en lo que hace la persona y además exacerbo sus cualidades o posibles cualidades, la persona seguramente va a empezar a hablar más y va a obtener la información que el ingeniero social quiera. Reuniones informales, cafeterías, restaurantes, en la calle, incluso en la calle uno se puede hacer encontradizo y empezar a entablar una relación, una plática con las personas. Bien, y ya después, pues, que se tiene toda esta información, pues es lo que comentaba con el ejemplo, ¿no? Se inicia el ataque y ya se obtiene lo que se pretendía obtener, ¿ok? Bien, ya me adelanté un poco, pero bueno, las técnicas más comunes de la ingeniería social. Esta clasificación yo la hice para que fuera un poquito más claro, porque la mayoría de los textos que hablan sobre ingeniería social como que empiezan a salpicarlos, empiezan a hablar de un phishing, de un spear phishing, de elicitation, empiezan a hablar sobre el vishing, etcétera, etcétera. Yo lo quise seleccionar de esta manera porque creo que es mucho más claro.
Primero, a través del correo electrónico, hay varias, pero las más importantes son el phishing y el spear phishing. El phishing no es otra cosa más que me mandan un correo electrónico a mi cuenta. Por ejemplo, llegó hace poco un correo electrónico aquí al instituto sobre Banamex y creo que ha estado difundiéndose no solo en el instituto, sino en otras instancias. Pero bueno, y me dice, tu cuenta de correo electrónico, tu cuenta de Banamex está retenida, una transferencia de 80 y tantos mil pesos, ¿no? Y presiona un clic aquí para liberar esa transferencia. Está relativamente bien hecho porque si nosotros leemos bien el correo electrónico, dice, creo que atención a clientes, pero dice Banemex, no dice Banamex. Ese es el primer dato importante, ¿no? Pero hay unos phishings muy bien hechos y realmente no me doy cuenta si esto es verdad o es mentira. Y el otro es el link. Si yo coloco el apuntador sobre el link, pues no me va a aparecer la dirección web real, ¿no? Y la dirección web real no es de banamex.com, sino es otra, que dice ventas y saldos, una cosa así.com. Entonces ahí ya me di cuenta pues, que eso es un phishing. Entonces yo recibo un correo como esos, la gente le da un clic y lo que hace es mandarlos tal vez a la página de Banamex, ¿sí? Que es una página irreal, porque no es la página genuina, no es la original. Ustedes teclean sus datos y a través de un keylogger, o sea, un captador de teclazos, ¿no? Se registra el número de la tarjeta de crédito, toda la información que se necesita, y luego los manda a la página original para que no despertar sospechas, y como ustedes, como si nada, pero en realidad ya les robaron la información. ¿Okay? Ese es el phishing. El spear phishing es ya se le llama un phishing dirigido, ¿no? Spear es arpón, entonces es un phishing arponeado, o sea, directamente hacia determinadas instituciones o a determinadas empresas. Pero bueno, está las redes sociales, desafortunadamente muchos usuarios publican una gran cantidad de información que no deberían publicar, y publican todo, desde el momento en que salen hasta el momento que se acuestan prácticamente, ¿no? Con quién están, qué es lo que comen, y esto nuevamente es oro molido para aquellas personas, para aquellos ingenieros sociales que pretendan, por ejemplo, cometer un secuestro, ¿sí? Cometen un secuestro, ¿por qué? Porque saben perfectamente cuál es el movimiento, cuáles son las acciones que estas personas están teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Toda información que se publique en redes sociales, toda información privada que se publique en redes sociales, se convierte automáticamente en información pública. Ya no es propiedad de ustedes. Aunque ustedes digan, sí, pero es mi perfil, sí, pero es mi fotografía. No. ¿Por qué? Porque de ahí otras personas al momento de publicarlas, al momento de decir me gusta, al momento de mandarlas hacia los demás, pues pierde uno el control y por lo tanto pierde uno la capacidad de recuperar todo aquello que se haya publicado. Es muy complicado. ¿Ok? La otra es el phishing y el pretexting. El phishing no es otra cosa más que un phishing telefónico. O sea, es cuando les hablan por teléfono ustedes de una compañía de teléfonos y les está diciendo de que necesitan cierta información para corroborar los datos, ¿no?, de su contrato. Y uno cae, y uno les brinda la información. Una vez a mí me hablaron por teléfono de Costco diciendo de que podía yo renovar mi tarjeta de miembro vía telefónica. Y eso me ahorraba tener que ir directamente a atención a clientes y poder hacer la renovación. Le dije, pues no, muchísimas gracias, pero prefiero hacer la renovación directamente en atención a clientes. Y me dice, pero es muy fácil, lo único que tiene que hacer es darme su número de tarjeta de crédito y ya se acabó. Digo, no, pues justamente por eso, porque no se debe dar información de ese tipo, no se la voy a proporcionar, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos nosotros que cuando nos hablan por teléfono efectivamente es la instancia que dice ser? No hay forma de saberlo vía telefónica. Por lo tanto, no proporcionemos información confidencial vía telefónica. Luego también es el pretexting. El pretexting igual es algo parecido, consiste en llamar a una compañía de teléfonos simulando ser un cliente para obtener información. O sea, yo creo una historia diciendo de que mi esposa o mi hijo o
no sé, mi mamá, mi papá tienen cuenta, pero mi papá está en... Yo necesito la información porque tengo que hacer unos cambios de domicilio, y cae la persona y obtengo yo la información que necesito. ¿Sí? Ese es el pretexting. Luego, en el caso de acceso o contacto físico, hay fundamentalmente tres, que es el elicitation, que es elicitación, así se traduciría, elicitación, que no es otra cosa más que ese encuentro fortuito que hay con las personas, es empezar a establecer una vinculación con ellos de manera totalmente informal, y empezar a hacer las preguntas necesarias, o sea, dirigir la plática para lograr obtener las preguntas que yo necesito y empezar a conformar un perfil, ya sea de la persona o de la organización. Esa es la elicitation. De hecho, hay un tema increíblemente interesante sobre la elicitation. Se habla, ahí se mencionan aspectos como, por ejemplo, la forma en cómo debe dirigirse, la mirada, el tono de voz, el lenguaje corporal, las gesticulaciones de las personas, la atención que uno le pone o la sobreatención que uno le puede poner a la plática. Y es todo un arte. La elicitación se convierte esto en un verdadero arte para obtener información. El otro es el impersonation. El impersonation es hacerse pasar por alguien que en realidad no es. El típico que me hago pasar por un ingeniero de servicio, ¿no? O por alguien de limpieza. Pero en realidad lo que estoy haciendo es robar información o acceder a alguna empresa para tal vez cambiar el teclado, porque el teclado que voy a colocar tiene un programa que me permite, que tiene un keylogger, por ejemplo. Y ese keylogger además manda esa información a través de Bluetooth o a través de algún otro medio, y yo estoy recibiendo todo lo que teclea aquel usuario, ¿no? Eso se llama impersonation. Y piggybacking es estar detrás de una persona. Es el típico que yo estoy tecleando mi correo electrónico, yo estoy atrás y pues simplemente me estoy fijando en lo que está tecleando la otra persona. Este ejemplo ya lo habíamos visto en el aeropuerto. Es muy fácil hacer un piggybacking en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque los cajeros automáticos no se encuentran, algunos de ellos no se encuentran en cabinas, sino se encuentran directamente en pasillos. No digo el banco, pero nada más digo que sí hay cajeros que están directamente en pasillos, ¿no? Y entonces las personas tienen poco cuidado de observar quién los está mirando, ¿no? Si hay personas cercanas o no, o de tapar el teclado para teclear su NIP. Aquellas personas que están cerca de ellos y que están observando qué está tecleando, se les llaman piggybackers. Y la otra es pues la búsqueda de documentos, que ya lo habíamos comentado, que es a través de web, de pósters, de revistas, o el dumpster diving que comentábamos, o el trashing, que es buscar en la basura, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas recomendaciones. Evidentemente lo más lógico es, pues lo ideal sería quemar los documentos, ¿no? Pero por lo menos sí romperlos. La parte más importante de un documento, como puede ser un estado de cuenta, pues sí romper los datos de la persona, romper el número de cuenta, hacerlo cachitos, tirarlos en diferentes botes, en diferentes cestos, en fin, hay muchas formas. Hay trituradoras, pero pues no vas a comprar tampoco una trituradora, eso normalmente lo hacen las empresas, ¿no? Aunque en Estados Unidos hay empresas que se dedican a comprar basura. Incluso aunque se haya hecho el triturado de los papeles de estados de cuenta o de reportes confidenciales, hay personas que se dedican a armarlos y les pagan para eso, para estar armando esa información. Entonces, bueno, es toda una industria, ¿eh? Aquí en México todavía no se ha desarrollado tanto. Sí existe, pero en Estados Unidos es terrible, tremendo lo que está sucediendo con la ingeniería social. Bien. Vamos a ver un video, lo vamos a ver por partes para que ustedes identifiquen. Aquí vamos a identificar 3 de las técnicas que comenté. La primera es justamente el trashing, la segunda va a ser impersonation, o sea, hacerse pasar por un ingeniero de servicio, la tercera va a ser un phishing, y ahorita lo comentamos. About 100 years or so, give or take a decade to crack that code. I know that, Alex. But I was thinking more along the lines of using 10,000 state-funded university computers to crack the code.
más aquí. ¿Qué encontró? Bueno, primero, este es un hacker que pretende mediante ingeniería social obtener información y lograr acceder a un sistema. Es una película vieja, de hecho se llama Hackers, la película, ¿sí? Pero muestra de una forma muy plástica todo eso que acabamos de comentar. Entonces, ahorita lo que hizo mediante el trashing es buscar toda aquella información que le pueda ser de utilidad y voilà, encontró una hoja con los horarios de guardia. Por lo tanto, tiene los nombres de los guardias y tiene el horario en que los guardias se encuentran. Entonces, ahorita va a ser el impersonation. Hey, buddy. Evening, Ray. I don't usually see you computer guys this late during the summer. This is late? Usually here when Andy's on, that's late. TA in a class next semester and it's got me busy as hell. I'm sure you know how that is. Oh, yeah. Right. Have you got your ID? Yeah. Sorry about that. I'm sorry. Oh. Just bring it next time. Yeah? Yeah. Thanks. Night, Martin. Entonces, no logra acceder porque no tenía la llave, estaba protegido. Por lo tanto, ¿qué hace? Ve en un manual quién es el encargado del área de informática y ahorita lo que van a hacer es un phishing. Van a hablarle al encargado de informática diciéndole que detectaron un problema en el sistema y que urge que un técnico vaya a resolver el problema. Morning, Rachel. How was your weekend, Mr. Fury? Oh, short. Way too short. Comes fast. Computer sciences. Tom? Hey, is that you? What the hell are you doing answering your own phone? Oh, well, who is this? Greg Mundy, BEC, I'm your service rep. Listen, Tom, I'm calling because we've had complaints about the latest tape update that we sent out. Are you having any problems? No. Not that I know of. Hold on. Hey, Rachel, we have any problem with last month's BEC update? Well, see, this problem is causing some systems to crash. Jesus. Exactly, which is why I'm sending one of my maintenance guys by to check out your machines. His name is Joe. He should be there shortly. I'll just feel a lot more comfortable if he's been by to check out your systems. If there's any problem, he's going to find it and fix it. Because we at BEC like to stand behind our products, as you know. Hi, Joe Turner, Binary Equipment Corporation. Good way to start a Monday, huh? Okay, Joe, it's all yours.
Rachel, hi. God, just in time. Would you do me a favor? Get me a cup of coffee, please? Sure. Thank you. You're all set. Didn't find a thing. Hey, thanks, Joe. Lifesaver. Bye, Nancy Drew. 10,000 computers at your command? That's like your own super personal computer network. Awesome. What do you think your exposure is on this one? None. With the system patch applied, they can't tell when I'm logged on, and there's no record. That's awesome. That's awesome. So what do you figure? How long's a cracking 10? 36, 24 hours maybe. Awesome. I'm a genius. Bueno, si se dan cuenta, pues justamente esto es la esencia de la ingeniería social. O sea, la persona, el hacker, sí tiene obviamente conocimientos, metió un código maligno. Actualmente ya no se hace así, esa película ya es muy vieja, ya se hace a través de internet, ya se hace a través de diferentes técnicas, como es el phishing, ¿sí? O como la inserción de códigos malignos detectando vulnerabilidades en el sistema operativo, etcétera, ¿no? Pero necesitan prácticamente la mano santa del usuario. Y es darle el clic, por ejemplo. Aquí en este caso, pues fue una persona de sistemas fácilmente engañado. Pero justamente si hubiera sabido o si hubiera preguntado un poco más, seguramente habría caído fácilmente en este caso el fraude o el acto ilegal que estaba llevando a cabo. Bien. ¿Por qué llegan a ser tan eficientes los ingenieros sociales? Porque ellos, todos estos elementos los empiezan a trabajar, los empiezan a desarrollar y empiezan a ponerlos en práctica, ¿sí? Ven el oportunismo como un elemento fundamental, el timbre de voz, el lenguaje corporal lo estudian. De hecho, si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar muchísima información, muchísimos videos sobre el manejo del timbre de voz, lenguaje corporal, la intencionalidad que se tiene cuando se quiere obtener cierto tipo de información, la mirada, los comentarios que llevan a cabo, expresiones faciales, las reacciones de la gente, que eso lo ubican muy, muy fácilmente. Son expertos en identificar cuál es la reacción de la gente, si la gente reacciona positiva o negativamente ante una pregunta, ante un comentario, ante incluso una sonrisa o una mirada, ¿no? Deben estar muy atentos sobre las reacciones que van teniendo las personas. Y bueno, aquí también incluyo redacción y ortografía, porque en el caso del phishing, entre mejor redactado esté un correo electrónico, más fácilmente va a ser que una persona caiga. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, va a ser mucho más fácil. Si ustedes tienen la oportunidad de ver ese correo electrónico de Banamex, es un correo casi impecable. Es más, incluso la gente, me lo comentaron varias personas, yo no tengo cuenta de Banamex y le iba a dar un clic, ¿no? Ni siquiera se puso a pensar que no tenía cuenta en Banamex, sino reaccionó porque sabía que iba a haber una transferencia de una cantidad relativamente grande de dinero a mi cuenta. Y no me pongo a pensar que es una cuenta que ni siquiera existe, porque yo no la tengo. No tengo cuenta en Banamex. Entonces, ante una situación de esas, pues la gente, si no reacciona primero, si su primera reacción no es presionar un clic, pues estamos mal. Nuestra primera reacción, ¿cuál debe ser? Debe ser la de empezar a pensar si esto es real o no es real. Hay que partir con la premisa de que no nos regalan absolutamente nada. Nada. ¿Ok? Y que eventualmente puede haber un error, pero esto yo lo tengo que constatar, yo lo tengo que confirmar por otros medios, no necesariamente por correo electrónico. Porque si yo contesto a ese correo electrónico, pues ¿cuál correo electrónico origen va a ser? Pues el del atacante, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir? Pues sí, es un correo electrónico original.
es genuino el correo electrónico que estoy mandando de la institución que digo representar. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos el ingeniero social lo va desarrollando constantemente y los va perfeccionando. De tal manera que sea muy fácil para él mentir y sea muy fácil para él persuadir a las demás personas. Ya para finalizar, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero, no nos desboquemos a proporcionar información, ni información personal, ni información institucional, sino tiene que ser muy bien pensado lo que yo voy a proporcionar. Primero, ¿para qué? Preguntarnos, ¿quién me lo pide? Constatar que efectivamente la persona que me lo está pidiendo sea quien dice ser, y eso lo tengo que hacer por diferentes medios. O sea, no puedo proporcionar de inmediato la información. A veces el ingeniero social utiliza la fuerza de la palabra para que la gente quede atónita y no sepa cómo reaccionar y automáticamente le entregue, ¿no? Entonces, si llega alguien y dice, necesito que me mandes, en este momento el director está en una junta, necesito que me mandes la información de la cuenta de transferencia para poderle mandar sus viáticos, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Pero me urge en este momento, porque si no va a haber un problema y vas a tener, el primero en responderlo vas a ser tú. La gente se empieza a poner nerviosa, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál va a ser su reacción? Pues le va a mandar la información que necesita. ¿Okay? Entonces, no podemos hacerlo de una forma tan simple. Tenemos que necesariamente constatar que esa información que está siendo solicitada sea información que sí se pueda mandar y que sea a la persona a la cual se le debe mandar. Cambiar continuamente las contraseñas. También es muy importante que tengamos esa práctica, justamente porque en las redes sociales, porque en Facebook, porque en nuestro correo electrónico, puede ser que alguien ya haya podido acceder y esté extrayendo información personal, sea de correo institucional, sea de correo público, como puede ser Hotmail, como puede ser Gmail, etcétera. No abrir archivos adjuntos que despierten cierto grado de sospecha. El ejemplo que yo les ponía del CEO que tiene un archivo PDF de una persona que se supone que yo ya conocía entre comillas, ¿no? La conocí en un foro y que me inspiró confianza y por lo tanto abro el archivo. ¿Sí? Pues no, hay que constatar que efectivamente sea un archivo, una información verídica, de alguien que efectivamente también es una persona confiable. La trituración de documentos, eso sí tómelo muy en cuenta, es muy importante. Incluso para los mismos ingenieros sociales, una receta médica puede ser útil. Porque sabe, bueno, esta persona tiene esta dolencia y de ahí yo me puedo ir, o sea, puedo ir extrayendo información poco a poco para conformar el perfil de la persona. ¿Okay? No publicar información relevante en redes sociales. Las redes sociales son, no estoy diciendo que no se utilicen, ni mucho menos, sino simplemente que seamos responsables de lo que estamos publicando y que siempre pensemos que todo aquello que publiquemos va a ser va a ser público para todos. O sea, ya va a dejar de ser privada, ya va a dejar de ser información privada y personal, sino va a ser información pública. Activar controles de privacidad en redes sociales para familiares y amigos cercanos, o sea, no le demos entrada a todo mundo. En Estados Unidos, ya les había comentado, es muy común que incluso la gente lo que hace es proporcionar su correo electrónico, que eso es otra técnica de ingeniería social, que dicen, tú me das tus datos personales y yo te garantizo 5,000 likes. Así de sencillo. Y la persona cae y empieza a dar sus datos personales, su nombre, su correo electrónico, su número telefónico, ¿sí? Y de ahí empiezan a obtener información y crear bases de datos para después lanzar ataques. Otra más es no dar clic en los enlaces en redes sociales y correos electrónicos. Los links son muy delicados, son muy peligrosos, ¿no? Pueden llegar a ser muy peligrosos. No aceptar a gente desconocida en redes sociales. Es más, incluso ustedes pregúntense, ¿yo le permitiría la entrada a mi casa a cualquier persona? Pues es más que lógico que no. O yo le abriría la puerta de mi auto para que cualquier persona se pudiera subir. Tampoco. Entonces, ¿por qué aceptamos como amigos a personas que ni siquiera sé que sean reales, ¿no? Ni siquiera sé si son robots, incluso, ¿no? Que sean otras personas y que son totalmente desconocidas. No subir documentos sensibles a la nube.
Sí, siempre es muy importante utilizar para proyectos, para documentos de trabajo, siempre utilizar el correo institucional. Es muy importante los procesos de capacitación para los empleados, que sí deben proporcionar, puede ser incluso para los becarios, pueden ser para nuestros compañeros, puede ser para aquellas personas que estén a nuestro cargo, pues qué información pueden o no proporcionar. ¿Sí? Y siempre preguntar si esa información es factible darla y a quién se le va a dar y constatar la identidad de esa persona. Reportar intentos de engaños también es muy importante. Por ejemplo, este asunto del correo que llegó de Banamex, pues vamos a darnos a conocer aquí en la comunidad del Instituto de Ingeniería. Este correo me llegó. A todos, por favor, alerta porque está llegando este tipo de correos electrónicos. Por favor, no le den clic o mándenlo a soporte o, en fin, el tratamiento que se le deba dar. Y difundir cualquier situación, ya sea de phishing, impersonation, etcétera, a la comunidad. Hace poco, bueno, no hace poco, hace algunos años, a una persona empezó a preguntar por el director. ¿Quién es el director aquí? Está en ese edificio y no le proporcionaron la información, pero se empezó a difundir en diferentes medios de que había personas que estaban preguntando por el director y quién era el encargado del edificio y quién era el encargado de determinada área, etcétera, ¿no? Esa información, pues, evidentemente no hay que proporcionarlo, o no de esa manera. Bien, pues lo único que me queda es decirles, y eso ya es una opinión muy personal, creo que es muy importante que revisemos siempre lo que nos estén solicitando y quién nos está solicitando la información y para qué nos están solicitando la información. Y siempre constatar de que aquella persona que me pida la información sea quien dice realmente ser. Porque aunque sea el director, pero puede ser que haya un engaño por ahí, Puede ser que haya un engaño. Entonces, digo, a veces puede suceder que el director se llegue a molestar o que mi jefe se llegue a molestar, pero yo tengo que constatar que la persona que me está solicitando información, y máxime si es información sensible, es aquella persona quien dice ser. Por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, comentarios. Sí, Fer. Yo quisiera comentar algo referente a la ingeniería social. Bueno, técnicamente todos estamos expuestos a ser víctimas de la ingeniería social. Como lo comentabas en la segunda lámina, se puede dar en diferentes escenarios. Acabas de comentar el que corresponde a la informática, pero también está en las ventas, en donde los vendedores son muy astutos, envuelven a las personas y prácticamente les ofrecen un producto o un servicio que no van a necesitar y terminan comprándolo. Ya pasa un rato y la víctima dice, ¿esto para qué lo compré? No me sirve de nada. Ese podría ser uno de los casos. Otro de los casos que yo he visto, por ejemplo, que está en la sociedad, es cuando uno quiere enamorar a alguien, cuando el chico quiere enamorar a la chica o la chica al chico. Es lo mismo, es una labor de convencimiento, de conocer poco a poco y alcanza un objetivo. ¿Cuál? Puede ser XZ. Pero todo esto de la ingeniería social está en todas partes. Entonces, siento yo que lo que debemos siempre hacer es pensar un poquito, no actuar con una respuesta inmediata. Tomar un segundo, pensar, decir, a ver, espérame tantito, déjalo pienso, pero no dar luego el sí, el no, porque no sabemos de qué se esté tratando. Eso es lo que les puedo comentar. Okay. ¿Algún otro comentario? Sí, efectivamente lo que dice Fernando es correcto, ya también lo habíamos visto. La ingeniería social se maneja en muchos niveles. En el nivel de ventas, los políticos utilizan mucho la ingeniería social. Desafortunadamente, pues, le dan también cierta orientación hacia una conveniencia personal, ¿no?
de desarrollo profesional o personal, pero sí se da. Y un ejemplo clarísimo es el que él comentaba, de que cuando me gusta una persona, en el caso de los jóvenes, pues a mí me gusta una chica o una chica le gusta a un chico, ¿no? Pues resulta que empiezan a hacer una labor de ingeniería social, porque no vas a llegar y decirle, oye, me gustas, hay que lo hará, ¿no? Pero estrictamente hablando, pues lo hacen a través de diferentes medios, también entran a su Facebook, también tal vez entran si saben su correo electrónico, un amigo, un conocido, en fin, buscan diferentes formas para obtener información de aquella persona que sea de mi interés, ¿sí? Pues eso es ingeniería social también. Nada más que en el caso de la informática, esto está elevado a un extremo tal que me permite obtener información confidencial que puede tener mucho valor. Muchísimo valor. Estamos hablando no tal vez de miles, cientos o miles, sino millones de pesos. Y eso se da mucho en los niveles del espionaje industrial. ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario? Sí, Marco. Sí, yo nada más quería comentar que, bueno, esto no solo aplica a nivel institucional, a nivel de trabajo, sino también en la familia, que hay que hablar con los hijos, con la abuelita, con la esposa, con la mamá, etcétera, con la misma servidumbre, si es que hay gente que apoya, y hacerla consciente de que no den, como tú bien dices, información de carácter personal, ¿no? Aprovechando algún un pretexto de emergencia, algún pretexto de vender algo, etcétera, que a partir también de ellos nos pueden sacar información. Digo, uno puede estar consciente de que tal X o Y información no puedes dar, pero si eso lo comentas con alguien de tu familia y ese familiar no está capacitado para que no dé esa información, pues también por ahí va a salir. O con compañeros de trabajo que dices, bueno, pues miren, si no están capacitados o no hay suficiente coordinación o comunicación entre ellos para que también ellos tengan ese cuidado de no difundir información de que sea riesgosa para la institución o riesgosa para el trabajo, pues también son medios por el cual pueden llegar a extraer información, ¿no? Entonces es importante, además de estas políticas que comentabas, también hacer esa conciencia, esa comunicación, esa coordinación entre los demás para que no se dé por otras vías el que salga información, ¿no? Yo también he visto que a través de, ahora que reciclan papel, tratan de reciclar papel, por tratar de usar menos el papel, también va información en ese papel que recicla uno, y que pues ahí va información también de otras cosas, ¿no? Entiendo que es por ahorrar papel, pero también hay que fijarse que ese papel que recicla uno no va a información. También en las computadoras que dan de baja, pues no toman en cuenta el borrar los discos duros, ¿no? O las memorias o los disquetes, bueno, disquetes ya no se usan, ¿no? Pero los CDs, los DVDs, etcétera, que no vaya información también de tipo institucional o personal que pues también se puede distribuir, y que pues yo veo a los pepenadores aquí que pues van y están rascando en las basuras y están extrayendo cosas, ¿no? Y ahí puede pues también ir información del trabajo y de ahí que puedan reutilizarla. Veo también, por ejemplo, en las entradas de los edificios están los directorios donde están quiénes están los responsables, ¿no? De las diferentes áreas, y pues también es un método que inclusive yo he visto en los vendedores la utilizan, ¿no? Vengo de parte de fulanito de tal y que trabaja acá, y él ya me compró un seguro, ya le vendí tal cosa, y pues eso también aprovechan la confianza de que pues bueno, ya hay un compañero de trabajo que compró o se aseguró en algo, y pues como que te da la confianza de comprar ese servicio, ese bien, ¿no? Entonces creo que también por ese lado hay que tener cuidado, no solo por la parte de seguridad informática, es también seguridad física, porque bueno, pues también se puede dar el que roben otro tipo de cosas que están en la institución. Y finalmente pues también comentar que también se aprovecha mucho la curiosidad, el morbo o la noticia así amarillista para que la gente caiga, ¿no? Vaya y le dé clic a las ligas y por ahí, bueno, pues les puedan extraer información, ¿no? Bien. A mí me tocó ver, justamente ahorita que comentaba Marco sobre el papel reciclado, me tocó ver que tenían una bandeja de papel reciclado y estaba, lo que se había impreso en él era una nómina. Y era el pago de los trabajadores, digo, no aquí, no aquí, sino en donde trabajaba. Y entonces todo el mundo empezó a ver que eran los pagos de nómina. Y eso ustedes saben perfectamente que es información confidencial.
y empezó a generar un conflicto muy fuerte en la empresa, porque dice, bueno, él tiene el mismo puesto que yo y gana 5,000 pesos más, ¿por qué? Y empezó a haber así ese tipo de conflictos, y total de que tuvo que intervenir el director general, intervenir el director de finanzas, intervenir el director de recursos humanos, y bueno, optaron por no volver a reciclar el papel, pero sí les había generado un conflicto, ¿no? Un conflicto interno, no tanto de robo de información, sino un conflicto interno por un descuido. ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario? Sí. Yo dos dudas. Sí. La primera es... Bueno, dos dudas. Sí. La primera es acerca de los documentos sensibles que yo podría subir a la nube, por ejemplo, Dropbox. Si es un círculo cerrado con las personas, bueno, el círculo es cerrado, entonces yo creo que no sé, no habría un problema, robo de información o algo así, o no sé a qué se refiere. Mira, cuando se habla de Dropbox o cualquier otro sistema para dejar en la nube información, hay que tomar en cuenta que puede ser que el mismo sistema sea relativamente seguro, ¿sí? Pero el problema es que puede haber un ataque al servidor, y ese ataque al servidor puede vulnerar tal vez, puede encontrar un backdoor o puede encontrar una vulnerabilidad del sistema y te puede robar toda la información que está ahí, y ya te extrajeron toda la información. ¿Okay? Entonces, prácticamente los sistemas que están en la nube, incluso por los mismos lineamientos que se establecen de uso, te pueden decir, esta información que es tuya, es relativamente tuya, porque ahora pasa a ser, como yo soy tu contenedor, pues ahora va a pasar a formar parte de mi información. O yo puedo hacer uso de los documentos que tú tengas. Y tal vez lo que pueden hacer es venderlos, ¿no? No sé si tú ya leíste los lineamientos que se establecen como usuario, pero hay empresas que te dicen, y lo mismo sucede cuando yo instalo alguna aplicación en mi iPad o en cualquier otro dispositivo, te van a decir, tú puedes utilizar gratuitamente esta aplicación, pero voy a tener yo el derecho de utilizar tus contactos y hacer uso de tus fotografías, ¿no? Entonces realmente no es que tengamos un servicio gratuito, lo que pasa es que tú estás dando permiso para poder utilizar información, para que otros más puedan utilizar tu información. Sí, entonces por eso hay que tener cuidado. O sea, no es que esté mal que tú subas tus documentos, pero a sabiendas de que esa información tal vez que si sepas, que si sabes que se va a hacer pública, no va a pasar estrictamente nada, ¿no? Es un trabajo de la escuela tal vez, ¿no? Pero si hablo yo de un proyecto que están haciendo, un proyecto que me va a generar a mí una ganancia económica, ¿no? Pues entonces sí tengo que pensar en dónde voy a mandar esa información, en dónde la voy a almacenar, porque sí es información sensible. ¿De acuerdo? Perdón, tenías otra duda. Sí, una más. He visto que ahí al lado de la barra de buscador dice sitio seguro, pero no sé qué tanto debo de confiar en ello o no. Pues mira, normalmente los protocolos de seguridad son que tenga HTTPS, ya es un protocolo seguro, y aparece normalmente en color verde también. Eso te da una pequeña, otro elemento más de seguridad, y además si te dice sitio seguro, pues sí, es muy probable que sí sea seguro por los protocolos de seguridad que maneja, sobre todo en la transmisión y recepción de datos. Sí, Fer. Perdón, un comentario con respecto a lo que el compañero dice. Aunque veas tú que tiene el HTTPS, no significa que tengas 100% seguridad. Por ejemplo, si ahorita estás con tu laptop o tu celular aquí conectado, utilizando la Wi-Fi de esta sala, alguien puede colocar un equipo en medio y estar analizando tu tráfico. Entonces, todo lo que tú estés enviando a Vancomer o a Facebook, ese equipo que está en medio lo va a estar analizando y luego se lo va a estar mandando al sitio origen. Para ti la comunicación va a ser transparente, ni cuenta te vas a dar, pero puede haber alguien que esté ahí a la mitad, checando todo lo que haces. Entonces digo, hay que tener cuidado en dónde se conecta uno y demás. Sí, si es un sitio público, seguramente no hagas transacciones bancarias o tipo de operación delicada cuando estés accediendo a una red pública, porque esa técnica que menciona Fernando se llama man in the middle.
hombre a la mitad. Y sí, lo que hace es captar la información que tú estás transmitiendo, la analiza y se la queda y la transmite al access point público. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro comentario? Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por venir. Que tengan muy buena tarde. Gracias.